Muy buenas tardes, clavianos. Espero que se encuentren bien. Espero que toda la situación actual que estamos viviendo en estos momentos en Cali y en Colombia, de alguna u otra forma no los esté afectando en grandes proporciones. Es claro que son días difíciles para cada uno de nosotros, eh, tanto ustedes como los miembros del Clavo, como los muchachos que están afuera luchando por cambiar y darle un giro a todo lo que está pasando en el país. Estamos viviendo unos días de estrés, de bastante conmoción, y en algunas ocasiones podemos ver cómo la tristeza nos agobia y nos llena como tal de temor, incluso todo lo que estamos pensando y haciendo en el día. El día de hoy vamos a hablar con David Valencia. Él es un filósofo que se está postulando, está haciendo un doctorado en filosofía política. Con él vamos a hablar un poco sobre todo lo actual del país, todo lo que está viviendo Colombia, Cali, Bogotá, Medellín. Y pues nada, voy a hacer la invitación para que entre con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos y a todas en la transmisión. Qué pena que tengo una dificultad técnica. Estoy desde mi celular, pero no sé cómo entrar Dale desde el compu, pero va, igual acá estamos. la transmisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, pues digamos muy preocupado por los hechos recientes, particularmente pues, la situación vivida ahorita en el oeste de la ciudad, que creo que contribuye digamos, a la división social, pero sobre todo a la paranoia que se pueda vivir o las suspicacias que se puedan tener con pues la policía y los manifestantes. Pues para quien apenas se entera, hace poco pues se vio unos hechos complejos donde unas personas vestidas de civil disparan contra manifestantes que estaban pues en uno de estos puntos de concentración en el oeste. Digamos, por fortuna no sucede nada particularmente, digamos, letal, porque ya el hecho de que civiles disparen es muy grave, pero finalmente los manifestantes logran, digamos, revisar el vehículo donde se transportaban estos civiles y encuentran, digamos, objetos que parecieran indicar que se trataba de policías vestidos de civil. Y esto pues obviamente no hace sino caldear más los ánimos y generar más suspicacias dentro de ya unas jornadas muy violentas, donde se ha acentuado sobre todo, y no exclusivamente, pero sí sobre todo, la violencia estatal, particularmente de ciertos sectores de la policía con los manifestantes. Y bueno, pues ahí estamos tratando de interpretar el momento, ¿no? Que es complejo en este instante. También algunas se presentaron disparos por parte de unos civiles que arremetieron contra los manifestantes que están en este punto. Y pues por ahora no hay, digamos, grandes pues complicaciones. Pues se dice por ahí, se estipula, bueno, vos sabes que las redes sociales se prestan para mucho. Por ahí se dice que hubo un muerto en la luna. No sabemos todavía, no hemos verificado bien la información, pero todo parece indicar de que así fue y que más bien que entrar con tiros al aire fue justamente un atentado, porque al parecer, varias imágenes que estuve viendo por ahí indican que fueron 5 tiros que asesinaron a la persona. Eso es algo bastante preocupante, bastante fuerte. Es una situación que yo creo que ninguno de nosotros estaba esperando, que ninguno de nosotros pensaba y estaba preparado para sobrellevarlo. Y de alguna u otra forma es triste, es bastante complejo todo lo que estamos pasando, tanto acá en Cali como en otras ciudades como Medellín y Bogotá, y Pereira incluso, que el día de ayer también tuvieron bastante. Sí, terrible lo de Pereira. Pero bueno, vamos a ver entonces inicio esta entrevista. Yo quisiera preguntarte, Okay. ¿Cómo es esto de la filosofía política? ¿Qué quiere decir con filosofía política? Bueno, es una buena pregunta, porque normalmente la gente, o es digamos el sentido común que los filósofos somos personas que hablan de cosas que están en la nebulosa, en el éter, y pues dentro de la filosofía hay unas ramas que hacen parte de lo que se conoce como filosofía práctica. Dentro de esto está la filosofía política, que es digamos una
una rama de la filosofía que se pregunta por el deber ser de la política, por el funcionamiento y pues hace recientemente se empieza a hablar también de filosofía social. Vamos, es en resumen un grupo de reflexiones y lecturas que desde el pensamiento filosófico se piensan pues las relaciones políticas y las relaciones sociales de una sociedad determinada o en intersociedades, digamos, hay filosofía política que se piensa el nivel internacional también. Pues hacemos de todo un poco ya. Yo he estado sobre todo muy interesado en una rama que se llama las teorías de la justicia, que es, digamos, de todas las reflexiones que giran en torno a qué es no la justicia, digamos, judicial, sino la idea de justicia social. Digamos, en este momento estoy muy interesado en pensar los problemas de democracia y populismo, que son, digamos, problemas muy de nuestro tiempo, y que hay un campo dentro de la filosofía política que son los estudios populistas que los han abordado, vamos, de una forma bien interesante, que pues, dista mucho del uso común de la idea de populismo, que por el contrario ayuda mucho a entender a partir de categorías filosóficas algunos eventos que se presentan en las sociedades. Un poco que yo creo que ayudan a tener algo de criterio para discernir, digamos, lo que vivimos hoy en nuestra sociedad. Y desde la filosofía política, ¿cómo se ve, o bueno, desde el punto de la justicia social, cómo ves todo lo que está ocurriendo hoy en día? Como todo desde el principio. Claro. Digamos, hay que hacer un buen diagnóstico de por qué pasó esto. No hay un único diagnóstico y todos los diagnósticos que hagamos son parcializados, entonces pues uno tendría que asincerarse mucho y decir que, por ejemplo, en mi caso particular, pues yo hago estos análisis desde unas lecturas que tradicionalmente se asocian a la izquierda política. Que eso es bien interesante, digamos, que pasa en la filosofía, y es que uno se para desde ciertos autores, desde ciertas lecturas, y por eso sí quiero decir que lo que voy a hacer a continuación no corresponde sino a una forma particular de ver el asunto, pero que puede dar luces, por supuesto, en diálogo con otras. Lo primero es, vamos a arrancar con la anécdota. Hace poco Colombia volvió a plantearse el estudio de la historia de Colombia. Entonces, cuando uno va a hacer el ejercicio de revisar pues cómo plantea la historia de Colombia, pues hay muchas formas de hacerlo, pero inevitablemente te encuentras con guerras de origen político que se repiten más o menos cada 30 o 40 años, al menos en los 200 años de historia republicana, y que cada una de esas guerras civiles, la mayoría de ellas expresan la exclusión de un sector de la población. Vea tú la guerra de los artesanos en los 50 del siglo no pasado, sino de los 1800, lo que fue la guerra de los 1000 días, la violencia, las guerras guerrilleras, digamos, la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, todo ha sido, digamos, una historia de exclusiones. Somos un país que excluye, ¿sí? Somos, pues, digamos, porque fuimos pensados desde la misma fundación de Colombia como república como la exclusión, es decir, Colombia no fue independizada en un proyecto para todos, para el pueblo mestizo, sino que fue un proyecto criollo, digamos, un proyecto de élites, al punto tal que, por ejemplo, hace poco volvimos a discutir la figura de Antonio Nariño, sí, porque, digamos, en Pasto han derribado una estatua de Nariño y la gente se preguntaba por qué. Bueno, pues porque Nariño y Bolívar masacraron a los pastusos muchas veces, y es que en ese relato de construcción de nación, pues ya es el relato de una exclusión. Y pues digamos, esas exclusiones cada tanto hacen crisis, y hoy nosotros asistimos a la crisis de una exclusión social muy marcada, movida, agenciada por un proyecto político que fue hegemónico, o que aún lo es, pero en sus últimos días, creo yo, que es el proyecto del uribismo. Vamos, hegemónico porque no solo ha controlado el aparato político, ha estado en las instituciones más importantes de la política
y del poder político, sino también ha, digamos, cooptado los discursos militares, no con mucho esfuerzo, porque digamos el anticomunismo ya facilitó ese proceso, que es parte de la doctrina de las fuerzas militares, pero sobre todo, muy importante, cooptó el discurso político colombiano, al punto tal que en los últimos 20 años o éramos uribistas o éramos antiuribistas. Y eso es, digamos, haber entregado los significados políticos al uribismo, porque si tú no te puedes definir como alguien de izquierda o como un liberal, socioliberal, etcétera, sino que te defines como anti algo, pues estás dejando que ese algo te determine. Por ese motivo nosotros durante muchos años estuvimos en el mismo paquete del antiuribismo, personas tan disímiles como Claudia López y Gustavo Petro. Digamos, la gente hoy no entiende por qué Petro no se la puede llevar con Claudia López, si antes era parte de un mismo proyecto que era el antiuribismo, y es, bueno, en buena medida porque el antiuribismo no es un proyecto, es una exclusión de un proyecto, pero no era un proyecto en sí. Entonces ahorita que hay, digamos, una disminución del uribismo, de su base social sobre todo, pues empezamos a ver cómo el centro se consolida como una opción distinta a la opción de la izquierda. Y bueno, todo esto tiene que ver con el hecho que hoy el uribismo está en crisis. Está en crisis y la forma en la que esos proyectos se diluyen, pues es impredecible. Muchas veces los proyectos políticos tan largos y tan fuertes se diluyen con un golpe militar, como hemos visto en algunos lugares, o se terminan transformando en estados dictatoriales, como hemos visto, digamos, en países de la región. Seguramente algunos dirán que un gran ejemplo de esto es Venezuela, o hay levantamientos sociales que hacen transformaciones fuertes, como alguien, pensando con el deseo, podría decir que estamos haciendo nosotros como colombianos en este momento. Pero aún el escenario no es claro. Pero diría vemos el resultado de exclusión tras exclusión, que ha sido, digamos, tratada de resolver con paños de agua tibia, pero la exclusión, digamos, como norma dentro de la sociedad colombiana, pues es lo que nos lleva al día de hoy. Y eso es bien interesante, claro. Sobre todo en Cali, dice mucho de Cali. Me doy cuenta de que también los proyectos guerrilleros surgieron justamente también por esa exclusión. Podemos mencionar, por ejemplo, la creación de las FARC-EP con Marquetalia fue justamente por bombardeos que los excluían a los campesinos por querer protestar contra unas reformas agrarias y de territorio que no eran las más óptimas. Y hoy en día se sigue viendo eso, justamente con lo que mencionas, con que hoy en día se está dividiendo la clase política colombiana y toda la sociedad como uribistas y antiuribistas. Y el antiuribismo ya vemos que está ganando mucho auge últimamente, y vemos como las calles, las grandes vías del país, las más concurridas, tienen pintadas en toda su carretera, digamos, Cali antiuribista, Camurí antiuribista, se puede ir con los antiuribistas, Medellín antiuribista, o sea, se está cada vez excluyendo más, y por eso es que yo creo que poco a poco se está como incluyendo o diluyendo, como tú lo mencionabas, el proyecto. Pero hablando un poco más de la fuerza de todas estas manifestaciones, ¿tú crees en el octavo día de protestas en Colombia que la situación se salió de control por parte de los manifestantes y de la fuerza pública y el gobierno? Bueno, y de nuevo es una interpretación partidista desde algún punto, como alguien simpatizante del paro. Pero pues digamos, yo no diría que se salió de control. Los manifestantes, digamos, han tenido, por supuesto, unas derivas violentas, es decir, negar que hay actos vandálicos, actos de robo, que se mezclan con los manifestantes, porque yo creo que allí va, digamos, yo no veo manifestantes digamos, vandalizando nada o robando el templo de la moda o etcétera. Es decir, eso yo no creo que entre en las lecturas políticas de quienes salen a manifestarse contra el gobierno. Creo que allí obviamente hay una mezcla de factores. Algunas pueden atribuirse a infiltraciones policiales,
Sobre todo ese discurso va a empezar a tomar mucha fuerza por el hecho pues, que mencionábamos al inicio, de policías al parecer de civil, pero también de otros actores sociales que están aprovechando, digamos, la oportunidad pues, para robar o para hacer algún tipo de daño. Pero yo en todo caso diría que es muy marginal frente a la cantidad de manifestaciones y movilizaciones que se están viendo en el país. Indudablemente la fuerza pública está fuera de control. Claro, ¿qué significa estar fuera de control? Yo creo que es una cosa que tenemos que pensarnos hoy, y es quién está al mando de qué. Eso es supremamente importante. Yo no, digamos, no voy a defender a ninguna figura en particular, pero hay varias situaciones que me llaman mucho la atención del desarrollo del paro. Lo primero es la extensión. Pues quienes hemos vivido muchos paros sabemos que indudablemente los paros nuestros han tenido fuerza, sobre todo en 2019, pero no tienen esta intensidad y esta extensión. Quizá en 2019 tuvimos 15 días fuertes de protesta, pero tenían días de descanso, no lo hemos tenido esta vez. Bueno, entonces allí hay una cosa interesante nueva para revisar. Lo segundo es que hay un apoyo popular que no se ha tenido nunca, y cada vez menos cala el discurso del vandalismo para desestimular o para tachar la manifestación social. Eso está, digamos, cada vez más reducido a ciertos sectores de la sociedad, sobre todo al uribismo. Por supuesto, hay unas dificultades propias del paro, el tema de desabastecimiento de alimentos, de entrada de insumos médicos, de combustibles, que creo que los mismos manifestantes politizados y organizados han ido resolviendo. Pues quizá Cali no está en las mejores condiciones de abastecimiento, pero ya ha habido, digamos, cierta sensatez por parte de los manifestantes, particularmente en Sameco, que se han organizado y han negociado el ingreso de alimentos, y yo creo que eso va a mantener en buena medida el apoyo popular al paro y a las manifestaciones, y también que empiece a recrudecerse, digamos, a fortalecerse las manifestaciones en otras ciudades, también va a distensionar un poco la presión que se ha puesto sobre Cali. Bueno, allí hay que tener en cuenta esos factores, pero también es cierto que el paro no es de nadie, ¿sí? Y eso es una cosa que no habíamos vivido nunca. Es decir, normalmente el paro era convocado por alguien y había una instancia, había un líder o al menos un comité de líderes que decía se para, se descansa, cuándo volvemos a salir, y eso no lo tenemos en este momento, digamos, no hay. El comité del paro es una ficción, con el mayor respeto del comité del paro, por supuesto, pero es una ficción de representatividad. Es decir, el comité del paro no convocó, puso una fecha, la gente salió y a partir de ahí la movilización se ha autorregulado al punto tal que el comité del paro citó paro para el 19 de mayo, la gente ni cuidado le puso y siguió saliendo, y el mismo comité del paro tuvo que adelantar fechas. O sea, fechas que igual no dicen nada porque ellos no controlan a nadie. Entonces ahí tenemos una primera dificultad. Sentarse a negociar con el comité del paro no garantiza que el paro se resuelva, porque el comité del paro, digamos, no representa el paro en su totalidad. Solo quizá unos grupos muy disciplinados que sí tienen, digamos, una forma de proceder que es una suerte de burocratización de la movilización social. Esos grupos están sobre todo hoy en torno al nuevo partido político que se llama Dignidad, que se funda en torno al MOIR, o que ha llegado Michel Maya y otra gente, pero que ha sido, digamos, el proyecto del MOIR, que antes estaba en el Polo. Y por otro lado es que tampoco hay una dirección política del establecimiento. Si bien el comité del paro no controla el paro, yo dudo mucho que los políticos controlen las Fuerzas Armadas del todo en este momento. Por ejemplo, reclamarle a Jorge Iván Ospina, yo no sé hasta qué punto, bueno, hay mucho que reclamarle en términos de las actitudes que pueda asumir, pero yo creo que cada vez se hace más claro que las direcciones de la policía no están en manos de Jorge Iván Ospina. Es decir, el control, esa jefatura policial que la Constitución le entrega a los alcaldes ha sido una mentira siempre, o sea, una ficción también, pero en esta vez ha quedado mucho más claro. Y uno puede esperar otras actitudes de Jorge Iván Ospina, pero lo cierto es que él no es quien controla la policía. Es decir, él no le está dando órdenes a la policía, o al menos no a toda la policía.
Y el presidente Duque tampoco representa un liderazgo político fuerte, es decir, el presidente Duque hoy llama a reunirse con la institucionalidad, que es, no sé, ministros, generales, alcaldes, gente que es de él, y luego a reunirse con otra gente que es de él y se reúne con los partidos políticos que ya lo apoyan. Y es porque Duque no es un político, digamos, Duque no tiene un liderazgo político propio, porque Duque es un banquero que ha vivido muchos años de su vida en Nueva York, porque trabajó en la banca internacional y se encontró, digamos, la presidencia un poco con un golpe de suerte porque encontró un lugar dentro del uribismo que lo puso allí, pero él no es el político que tenga capacidad de negociación. Entonces no hay un liderazgo político claro dentro del paro y no hay un liderazgo político claro en el gobierno mismo, y eso lo que deriva es que facciones dentro de ambos movimientos puedan radicalizarse y actuar, digamos, de formas un poco más violentas, si se quiere. Sobre todo yo creo que hoy gran parte del poder de acción del Estado recae en el general Zapatero, que es quien pareciera ser, está tomando las decisiones reales y no son los políticos. Entonces, ante eso, claro, uno dice, está fuera de control. Bueno, yo creo que es que estuvo fuera de control desde el primer momento porque nunca hubo nadie con la capacidad real de tener control de la situación. Y por eso es que el paro tampoco se resuelve, porque no se resuelve con una reunión Duque, Comité del Paro, porque, digamos, no se tiene la sensación ni que Duque sea quien tiene el poder real. Seguramente pensamos que es Uribe, pero Uribe no tiene el poder institucional, no tiene la investidura institucional, y por otro lado el Comité del Paro tampoco tiene el control del paro. Entonces allí estamos en una situación un poco de sin salida, aunque tendrá desenlace. Porque, bueno, al principio el Comité de Paro sí, fijó la fecha y todo el mundo quedó para el 28, pero se logró que se cayera, entre comillas, porque ya sabemos lo que pasa con la reforma tributaria, y la gente sigue saliendo. Ya luego pidieron la renuncia de Carrasquilla y la gente sigue saliendo. Ya están pidiendo la renuncia de Duque y sigue saliendo. O sea, la gente, o sea, no hay como esa comandancia que vos decís dentro del paro, y se perdió esa organización. Yo ya veo, por ejemplo, yo que he estado en casi todos los puntos de concentración acá en Cali, yo veo que en cada punto como que piden cosas distintas. O sea, en Sameco, en Paso del Comercio, en Puerto Resistencia, he estado y todos piden cosas sí muy similares, y entre todas como que se pide la renuncia de Duque, pero no hay una organización como entre todos, no hay una cabeza que diga, no, estamos parando justamente por estas razones y estas y estas y estas. Entonces yo creo que por eso que es como que hay un descontrol sistemático ya dentro de toda la revolución que se está generando social. Claro, mira, en filosofía política hay un concepto muy bonito que se llaman cadenas de equivalencias. Las cadenas de equivalencia son, digamos, cuando las demandas sociales diferentes se unen a otras, también diferentes, pero se expresan como rechazo al Estado, al poder. Sí, entonces tú ves es que las demandas que son diferentes, demandas sociales diferentes entre ellas, se vuelven equivalentes en un rechazo, digamos, al poder establecido, que en este caso es pues, el gobierno de Duque. Entonces por eso tú dices, lo que empieza a sonar común es la renuncia de Duque. Hay cosas en común, pero no. Y es por eso, porque yo creo que estamos viendo la formación de una cadena de demandas sociales insatisfechas equivalentes, y eso es un tema, pues creo que no lo habíamos visto nunca, pero por allí va, es una muy buena pista. Hablando un poquito más sobre Duque, ¿qué piensas o qué consecuencias le traería la renuncia de un presidente a un país como Colombia? Que ya sabemos que tiene una altísima deuda externa, que sus negociaciones con países se están debilitando cada vez más, justamente por la falta de liderazgo que tú afirmaste ahorita que le faltaba a Iván Duque. ¿Qué consecuencias le traería una renuncia o saliera el presidente como tal del Fondo Monetario Nacional? Bueno, ese es un escenario bien interesante. Primero, ¿qué posibilidad hay de que Duque renuncie o que Duque se ha retirado del cargo? Entonces, ¿qué vías hay a ese camino? Bueno, una es la presión política, que puede llegar a un punto tal donde Duque no tenga otro camino que la renuncia.
y la otra es un juicio político, como se ha establecido, digamos, en la Constitución colombiana, la Cámara de Representantes, pero pues no es tan sencillo, puede acusar al presidente con el Senado y el Senado votar su destitución o no, pero eso, digamos, es un camino mucho más complejo, incluso que la presión política. La verdad es que yo no veo claro ninguno de los dos caminos posibles. No obstante, sí me preocupa que eso se vuelva, digamos, el punto rojo del paro. O sea, que el paro se ponga como, digamos, como meta única la renuncia de Duque. Eso es lo primero que es conveniente. Yo pensaría que en un país tan presidencialista, incluso sería mejor debilitarlo a punto tal que él no tenga margen de maniobra antes que una renuncia por todo el caos institucional que eso puede implicar. Particularmente cuando estamos viendo que hay fuerzas armadas, secciones de las fuerzas armadas radicalizadas, y cuando tenemos neonazis dando conferencias en la escuela militar. Entonces allí tenemos, digamos, unas cosas que nos preocupan. Pero suponiendo que algo así pasara, ¿qué podría sobrevenir? Digamos, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues la verdad es que ya hay un Estado muy debilitado, un gobierno muy debilitado, y un Estado debilitado por ese gobierno, porque pues internacionalmente hay muchas voces muy importantes que, vamos, están viendo o están reclamando defensa de los derechos humanos en Colombia. Cuando en Colombia todos los años se violan los derechos humanos, muchas veces por parte del Estado o con complicidad por acción u omisión del Estado, pues la verdad es que como esto ha estado grabado en lives y las redes sociales han empoderado a la gente a un punto tal que, digamos, el mundo entero se enteró, pues hay una presión internacional importante que debilita las negociaciones y las relaciones internacionales del gobierno. Esa debilidad ya está, ¿sí? Y eso ha reducido mucho el margen de acción y lo seguirá haciendo porque todas las noches tenemos más muertos. Mientras el gobierno siga, digamos, en una posición que facilite o que mueva el desgaste y se sigan produciendo muertos, se seguirá debilitando. Ellos, que es un poco la apuesta, ¿no? Que es debilitar, asustar, hasta que no salga gente y apropiarse de la situación. Pero pues como la gente sigue saliendo, eso no ha llegado y les juegan contra, digamos, del Estado en este momento. Pero lo otro que habría que ver es, pues, qué pasa en términos de sucesión y de estructura política de la nación. Una renuncia de Duque o una salida de Duque implica que la presidencia recaiga en Marta Lucía Ramírez. Bueno, aquí yo podría decir algo, es más, voy a decir algo que seguramente es muy polémico. Yo prefiero esta situación en manos de Marta Lucía Ramírez que en manos de Iván Duque. Fundamentalmente porque Marta Lucía Ramírez, a diferencia de Duque, es política. Más allá que sea una política de derecha, que sea una persona que ha sido ministra de Defensa de Uribe, que haya organizado la Operación Orión, es una política y los políticos viven, digamos, de la imagen, y de eso no vive Duque. Yo creo que Marta Lucía tiene mucho más manejo para gestionar esta crisis que la que tendría el presidente Duque, porque en caso de que llegáramos a un punto tal donde la contradicción central de todo fuera la renuncia de Duque, y que por cosas improbables hoy, pero que mañana quién sabe, eso llegara a suceder, pues sí se requiere que el poder lo asuma alguien con la capacidad de resolver digamos, de gestionar la crisis. Gestionar la crisis, en este caso, creo que sería no presentar reformas. Seguramente implicaría derogar la reforma tributaria del 2019, porque es que hay que ser muy claro, y es el Estado no es, digamos, se han dicho un par de cosas que son falsas. Primero, la deuda externa de Colombia no es la deuda externa tan fatal que nos han presentado, no en el momento. Es decir, Colombia tiene una deuda externa importante, pero hoy las recomendaciones del BID y el Fondo Monetario Internacional son: endeúdense para rescatar las economías. Y en términos de endeudamiento internacional, Colombia tiene digamos, de comparativo con los países de la región, incluso mejor posicionados en la pandemia, tenemos un endeudamiento relativamente bajo. Eso es lo primero. Segundo, esa deuda que nos dicen que hay que pagar con la reforma tributaria es una deuda futura, porque el Estado en la reforma tributaria del 2019
bajó impuestos a grandes capitales, ¿sí? Dejó de percibir recursos a largo plazo, o sea, regaló plata, y ahora por temas de la pandemia la está necesitando. Entonces, en lugar de reimplantar esos impuestos que había quitado a los grandes capitales en el 2019, intentó cargarlos a la clase media y digamos a las capas sociales con menos ingresos en Colombia. Entonces allí habría que decir otra cosa, ¿no? Es un tema también digamos, el gobierno nos causa el hueco y luego nos dice que es que porque hay un hueco, pues todos tenemos que taparlo. Pues bueno, puedes resolver el lugar de origen de este problema. En todo caso, necesitamos alguien con la capacidad de gestionar ese tipo de cosas y de llegar a acuerdos políticos de modo tal que el país se estabilice y no lleguemos al punto que creo que es lo preocupante de toda esta situación, y es una deriva autoritaria. Es que ante una conflictividad social muy fuerte terminemos en un golpe militar que bien sabemos no es un golpe que probablemente esté pues en pro de la democratización. Bueno, ningún golpe militar está en pro de la democratización del pueblo, pero nuestros militares que han tenido una doctrina tan a la derecha pues no van a dar un golpe, digamos, que pueda leerse a favor de la gente, sino por el contrario, a favor de la radicalización de la situación actual. Entonces, el escenario va para allá, ¿no? Digamos, eso es lo que hay que tratar de evitar, y yo creo que el llamado que hacía Gustavo Petro esta semana es: Duque, sálvese de Uribe, gestione esto, usted ya no tiene margen, o sea, hoy el presidente no tiene cómo pasar una reforma de absolutamente nada, porque digamos en las calles se la van a tumbar. Yo hoy vi cómo el Partido Liberal retiró el apoyo a la reforma a la salud, cómo la reforma a la salud empieza a verse debilitada y en ese momento solo la defiende Cambio Radical. Entonces el gobierno no tiene maniobra ni Congreso, es como el gobierno debería dedicarse a gestionar vacunas y a que todos estemos vacunaditos para las elecciones del año entrante. Yo creo que esa es una mejor salida que la renuncia de Duque, y es que el gobierno quede en un punto de negociación donde la gente de la calle pueda hablarle de tú a tú y pueda realmente obtener, digamos, soluciones, y no esta cosa que está proponiendo el gobierno, que es reunirse entre las élites a ver qué nos da, que tampoco soluciona nada. Entonces, ¿cuál es el límite o qué se necesita para decidir la renuncia de este personaje? Con este personaje se está refiriendo a Iván Duque. Entonces, ¿tú qué dirías ahí? Bueno, yo creo que hay que pensar estratégicamente, que es difícil pedirlo porque, digamos, las pasiones son las que están en juego en la calle en este momento. En un país tan presidencialista, la renuncia de un presidente no es algo sencillo, y menos en el tipo de conflictividad actual. Porque abre la puerta para transformaciones, pero también abre la puerta para radicalizaciones autoritarias. Más bien, creo que la situación debería conducirse a eso que te decía, que eran demandas muy diversas, pero que se expresan como rechazo al gobierno, deberían traducirse en unas demandas fundamentales, pero claves. Algunas cosas ya logradas, como el retiro de la reforma tributaria, la renuncia de Carrasquilla. Yo creo que hay una cosa que es muy importante: la renuncia del ministro de Defensa. Vamos, es muy difícil que un ministro de Defensa en otro país, en un país democrático, se sostenga después de la cantidad de civiles muertos y de la cantidad de situaciones que hemos vivido, sea porque o se ha radicalizado y ha permitido la violencia, o sea porque no es, digamos, la ineptitud de su acción no permite un control efectivo de la situación. Léalos tú, de la izquierda o la derecha, de cualquier lado. Creo que es un ministro que ha quedado en una posición muy, muy débil, y que lo mejor, digamos, que podríamos lograr en términos también de retornar la tranquilidad a la gente que está aguantando hambre, que la está sufriendo, es dejar al gobierno una posición de necesaria negociación, pero donde el gobierno no tenga el sartén por el mango. Y eso, digamos, se puede hacer más fácil con Iván Duque en unos días un poco más debilitado. Pero como te digo, digamos, el problema de las salidas es muy complejo,
en este momento. Yo te decía ahora que yo veo un poco sin salida, que creo que va a tener una salida en algún momento. El problema es verla hoy, porque no conocemos, digamos, las movidas a nivel político que se estén dando, pero también porque esas movidas a nivel político pues no representan efectivamente a las personas. Y en esa situación pareciera ser que caminamos a un momento tal donde lo único que pueda desarticular el paro o digamos que pueda parar el paro sea la renuncia del presidente. Pero como te he dicho, creo que no es tan buena opción digamos, por los riesgos que puede implicar para las mismas personas. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es que construir unas plataformas dentro de los manifestantes donde se concreten unas peticiones que no son, digamos, un pliego de peticiones que saque el Comité del Paro de espaldas a la gente. Es decir, el Comité del Paro sacó una lista de peticiones que incluía cosas como la no alternancia a los colegios, por ponerte un ejemplo un poquito extravagante para este paro. Es decir, yo no creo que la gente sameco esté ahí contra la alternancia a los colegios. Entonces es porque tampoco el Comité del Paro está escuchando a la gente. Entonces habría que, digamos, generar algún espacio. Lo que pasa es que es complicado por la situación. Pero con el transcurso de los días, yo creo que la misma inercia del conflicto y el mismo cansancio que también van a empezar a experimentar los manifestantes, pues van a llevar a que se concreten unas 2 o 3 peticiones lo suficientemente abarcantes que permitan cierta negociación con el gobierno. Pero por hoy, hoy pareciera que estamos en una sin salida. Esperemos pues que los 2 o 3 días en el futuro que van a seguir debilitando al gobierno, y si la gente sigue aguantando en la calle, va a seguir, vamos, fortaleciendo su capacidad de negociación. Esto es un poco así, entre más días esté la gente en la calle pacíficamente y aguantando los embates de la fuerza pública, más se va a ver debilitada la posición del establecimiento del gobierno y más se va a ver fortalecida la capacidad de negociación de los manifestantes. Pero bueno, hay que saber qué negociar. Y aquí creo que es donde está el gran problema. ¿Cuáles son los puntos centrales del paro? No era únicamente la reforma tributaria, eso tiene que quedar muy claro. Eso simplemente fue el detonador. Pero hay muchas otras inconformidades. Se ha mucho este paro porque ya la gente está cansada, ya todo el pueblo está cansado. Justamente el urbanismo comunal, de alguna u otra forma ya se está empezando, como lo estabas diciendo al principio, a volver un poquito más excluyendo a las personas, y estas a su vez todas se empezaron a conglomerar y a decir, no, esto tenemos que pararlo de alguna forma, porque ya saben que hay reformas tributarias que se han venido haciendo que de alguna u otra forma han sido mal administradas, y no solamente las tributarias, también las de salud, la pensional, que están para pues, la población hoy en día. Pero bueno, aquí Daniel Felipe nos coloca: con el debilitamiento del gobierno nacional, ¿serían los denominados clanes regionales los vencedores políticos, teniendo en cuenta el clientelismo y el nepotismo en un departamento como el Valle del Cauca? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que a Dilian Francisca le ha pesado mucho esas declaraciones de la actual gobernadora Clara Luz Roldán, cuando muy fuerte el sábado dijo que el ejército iba a abrir todos los bloqueos y después empiezan a matar gente. Es decir, eso se cobra tarde o temprano. Mira, yo aquí sí no tengo mayor análisis, esto es casuística nada más. Yo soy de un municipio que es Cali-Maldarién, un municipio que, hay que decirlo, ha tenido un despertar democrático, pero que tradicionalmente ha sido manejado por unas 2 o 3 cabezas políticas clientelistas a partir de, bueno, lo que conocemos todos un poco, que los pueblos pequeños, al ser las alcaldías las fuentes principales de empleo, es mucho más fuerte que en las ciudades. Entonces se controla a través de clientelismo la votación en gran medida. Yo veo la gente organizada, digamos, y pensándose mucho si el voto que dieron por el congresista que le iba a votar sí a la tributaria se puede volver a hacer, ¿sí? Digamos, y gente que uno no se espera. Vamos, como yo soy una persona que está todo el tiempo en discusiones políticas académicas, pues yo todo el tiempo estoy escuchando gente hablar de política.
pero cuando yo escucho hablar a la gente digamos, del barrio que está interesada en el fútbol normalmente y hoy está hablando de pensarse su voto, yo digo, algo está pasando en el electorado. Ahora, yo no sé si eso va a aguantar lo suficiente para renovar el Congreso al 100%, pero creo que, digamos, el Congreso ya ha venido cambiando porque digamos, hay unas figuras alternativas que son cada vez más en cantidad, pero que en todo caso, pues digamos, no ha sido suficiente para tener, digamos, un Congreso pro pueblo, si se quiere decir de alguna manera. Siento que las elecciones del año entrante vienen con una transformación del electorado. Ahora, yo creo que esa transformación está muy en la lógica de las elecciones nacionales, sobre todo en presidencia y congresos. Creo que el clientelismo seguirá siendo fuerte para alcaldías y para consejos donde todavía hay una sensación, digamos, muy distinta. La partidocracia se vive de una forma muy compleja, pero yo no creo que los clanes regionales salgan sin daño alguno de esta situación. Te pongo el ejemplo de Dilian, pero digamos ya a un proceso de desarticulación, de cansancio con esos mismos clanes políticos, que se ha venido dando por sí solo, pues esta situación termina de agravar la sensación, y creo que se instala una idea muy importante en la gente, y es, no importa si el presidente es el tipo más radical antiestablecimiento de este mundo, no importa si subimos a Petro, no importa si subimos a Fajardo, no importa si subimos al que no sea Uribe, ¿sí? Si el Congreso no es diferente. Y mientras esa idea, digamos, empiece a coger fuerza, la gente se la va a pensar mucho más en el momento de votar a las elecciones, digamos, de Congreso. Entonces yo creo que eso va a jugar contra esos clanes regionales. Y esos clanes regionales, pues obviamente seguirán existiendo, tendrán una base, pero yo creo que van a haber reducido su caudal electoral, y justamente por eso es que hoy vemos cómo el Partido Liberal, que es un partido donde hay muchos clanes familiares regionales, pues está haciendo unas movidas aparentemente antiestablecimiento para posicionarse mejor de aquí al año entrante, que hay que revisar muy bien. Incluso gente del grupo de Dilian, de Nueva Generación, ha tomado en el Congreso ciertas posiciones anti-establecimiento, anti-Duque o anti-uribismo, de modo tal que no se quemen. Y yo creo que eso es bien importante. Miremos qué están haciendo nuestros congresistas en este momento. Eso es pues hay que hacerlo siempre, pero el congresista por el que tú votaste está en este momento auspiciando que venga y te gaseen cerca de tu casa, está de acuerdo con lo que está pasando. Bueno, eso nos tenemos que preguntar todos. ¿Ese congresista iba a votar la tributaria? Tenemos que preguntarlos todos. Y eso la gente se lo está preguntando. Eso es un síntoma. En política un año es muchísimo, entonces, pero es un síntoma interesante de transformación. Se ha notado el cambio de perspectiva política por parte de todos los votantes, incluso las casas, cuando se asoman a la ventana, yo veo que también empiezan a apoyar de alguna forma el paro, justamente por eso, por lo que tú mencionas. Es que la cuestión aquí no se trata sobre bajar al presidente, porque el presidente en sí viene siendo solamente el representante de un país, viene siendo como un vocero prácticamente. Pero no, y este es una ficha, además, este no es ni siquiera el poder real. Ajá, exacto, ya sabemos en especial. Es manda ahí. Pero justamente el Congreso como tal es quien toma las decisiones, es quien en realidad da el rumbo del país. Entonces, por eso es que yo sí diría que hay que hacer una gran reforma a todo lo que se mueve dentro de la política del país. Pero, ¿qué tan viable es lo que muchas personas también están proponiendo? Porque lo he notado y lo escucho en algunas concentraciones, que haya solamente un senador y un representante de la Cámara por cada región. Bueno, aquí sí voy a decir algo súper antipopular. Digamos, normalmente la gente piensa que una democracia es mejor si hay menos Congreso. No. O al menos quienes nos dedicamos a estudiar bueno, no todos, seguramente hay quienes piensan que sí, pero la democracia, entre más democracia, mejor. Digamos, también es que se ha instaurado una lógica que el Congreso es muy costoso, y sí, el Congreso es muy costoso,
Claro, pero la reforma tributaria no es para pagar el Congreso, digamos, dentro de los 274 billones de pesos, que es el presupuesto nacional anual, más o menos, eso se va, digamos, el presupuesto de Colombia está por allí. El Congreso no es ni el 1%, es decir, no es ni el 0.5% de ese presupuesto anual. Nuestras dificultades están, por ejemplo, la gente debe saberlo, en que los recursos de la pandemia, lo que están en el FOME, se los regalamos a los bancos para que no se quebraran. Cosas así, güey. Cuando los bancos se ganaron 25 billones de dólares, de pesos, 25 billones de pesos en ganancias el año pasado, gran parte de esos 25 billones de pesos en ganancia fueron transferencias del Estado o recursos que el Estado guarda para que los bancos presten y bueno, hay muchas formas en las que hacemos transferencias. O la cantidad de dinero que el Estado, el gobierno colombiano paga billones de pesos al año a los dueños de las aseguradoras de pensión, de las AFP, para que manejen la plata de pensión. O sea, les paga, el funcionamiento de una AFP es más o menos esto. Todos los trabajadores que están en una AFP pagan la plática mensual de pensión. La gente de la AFP de Porvenir, de esta empresa de pensiones, la invierte. Las ganancias de esas inversiones van una parte para los pensionados y otra parte para el dueño de la empresa, digamos, de la pensión. Las pérdidas solo las pagan los pensionados, no los paga el dueño de la pensión. Pero además les pagamos del recurso de la nación, casi el doble de lo que nos gastamos en Congreso, se los pagamos a las AFP para que manejen esa plata. O sea, les pagamos para que hagan plata con la plata de la gente. Entonces, hay que también matizar, pues sí, que sería bueno que los congresistas ganen menos. ¿Es un tema de macroeconomía nacional? No, es un tema de dignidad. O sea, es que es horrible que la gente se gane 890,000 pesos, 1 millón de pesos, y los congresistas se ganen 38. Se ganen 34 o se ganen 30. O sea, un congresista podría vivir tranquilamente con 15. Vale, hay unas razones de viáticos, sobre todo los que no viven en Bogotá, que tienen que tener una casa en Bogotá, etc. Bueno, 20, pero son 37, 38 veces lo que se gana una persona normal en el país. Es que eso no es un tema de que la reforma tributaria ya que se le puede pagar a los senadores, no es un tema de dignidad, es un tema de sentir el pueblo. Entonces allí hay un tema moral con los senadores. Pero no, yo creo que entre más democracia mejor, porque es que si tú permites que tengamos pocos representantes al Congreso, luego esos clanes regionales se pueden apoderar de las curules y hay quien nos defiende. Es decir, es que nosotros tenemos oposición en el Congreso haciendo lo que pueda, es porque el Congreso son 300 y pedazo de personas. No, mentiras, no son 300, son un poco menos. Son 110 en el Senado, bueno, son un poquitico menos de 300 congresistas en total. Y digamos, podemos tener 25, 27 de oposición porque son muchos, pero créeme que si fueran 32 senadores, 32 representantes, teníamos 2 de oposición y eso era un saludo a la bandera. Es decir, la democracia entre más es mejor porque más representa. Habría que, digamos, esa fuerza que hay contra el Congreso no debe ser, digamos, en reducir el Congreso, es en exigir mejores congresistas. La gente tiene que saber que el congresista no es una persona que está allá para conseguirle una carretera, para conseguirle un pavimento. No, para eso tienes tú al alcalde. Para eso está, digamos, la administración local. No, el congresista es una persona que va a votar por una reforma tributaria. El congresista es una persona que va a votar por la vulneración o la no vulneración de tus derechos. Es una persona que va a votar para decidir si tú, que eres homosexual, o tú, que eres trans, puedes vivir plenamente tus derechos, porque todos estamos atrasados en un país como Colombia todavía con esos temas. Es decir, son temas mucho más sensibles, más abstractos, pero más importantes, digamos, en el fondo, porque la pavimentación de una calle, pues es un tema administrativo que debería poder resolver localmente la administración municipal. Pero muchas veces nosotros votamos por el congresista porque él me gestiona la pavimentación de la calle. No, eso no es lo que es un congresista, eso no tiene sentido. Claro, si tú tienes congresistas para eso, entonces sí te sobran congresistas, claro. O sea, te sobran los 300. Cuando tú empiezas a ver que los congresistas están allí, es para discutir sobre cómo debe funcionar este país, cuáles deben ser las orientaciones de política en derechos,
incluso hay comisiones para pensar las políticas de seguridad, la política de ciencia. Cuando te das cuenta que el Congreso se está aprobando o no el futuro del país, no una calle que hay que pavimentar, entonces ya cambia la lógica. Ahí ya nos damos cuenta que de pronto sí es mejor tener 300 personas allí discutiendo. Qué bueno que ganen menos. Qué bueno que en lugar de 5 asesores tengan 2. Qué bueno que no necesiten esos esquemas de seguridad. Qué bueno, hay algunos que los necesitan, ¿sí? Pero qué bueno que los 300 no se aprovechen de eso. Qué bueno que no les regaláramos el celular, que ellos mismos tanquearan el carro. Sí, como hay detallitos que podemos mejorar, pero yo no reduciría el Congreso de ninguna manera, porque es que ese tamaño nos permite que tengamos algunos representantes. Pero te voy a poner un ejemplo, Wilson Arias. Para bien o para mal, querámoslo o no, yo no he votado nunca por Wilson Arias, pero es un tipo que ha tenido una labor muy cercana a la gente en este paro, por ejemplo. Yo creo que ha estado muy pendiente de la gente. Bueno, eso no hubiera sido posible si el Congreso fueran 100. Probablemente Wilson Arias no estaría allí. Eso es algo para revisar. Las democracias más calificadas, más grandes, tienen congresos grandes. A menos, pero tú vas a decir, no, sí, mira, Dinamarca, siempre tenemos ejemplos. Bueno, Dinamarca, hay países que tienen la población de Cali. Bueno, pues un consejo de 14, 15 personas se puede representar una población así, pero un país de 50 millones de personas con regiones tan diferentes probablemente no. Pero bueno, yo sé que esto es muy impopular, esto es supremamente impopular, pero esta es mi posición y digamos aquí hay mucho sentido en que el Congreso sea grande. Creo que ese no es el problema. El problema es la calidad del Congreso que tenemos. Y eso es algo que sí podemos arreglar fácilmente, votando mejor. ¿De qué sirve votar bien si ya sabemos toda la maquinaria que hay dentro de las instituciones políticas y toda la corrupción que hay? O sea, ¿cómo se libra uno de esa corrupción? Sí, hemos notado en muchas ocasiones cómo votaciones se diversan, cómo hay calumnias dentro de las votaciones, cómo de pasar de 3.000 votos en la siguiente jornada de revisión de votos ya tiene 40.000. O sea, cómo ya entrar directamente a atacar la corrupción para que de verdad los que votamos y los que votamos queden. Claro. No, eso es, digamos, una gran pregunta. ¿Hay formas institucionales de atacar la corrupción? Por ejemplo, la gente debe saber que el registrador lo elige el Congreso a partir de una terna que presentan los políticos, ¿sí? Entonces, pues digamos, los políticos eligen a quien les va a ayudar. Y así pasa con otros puestos importantes de control del Estado, porque no hay una verdadera independencia en los poderes del Estado. Porque hay, digamos, en el diseño constitucional colombiano existe la posibilidad de que los políticos elijan a quienes vigilan a los políticos. Entonces eso hay que romperlo, digamos. En un mundo ideal, el procurador debería ser alguien del partido opuesto al del presidente. Sí, en un mundo ideal, porque sabemos que le va a hacer una vigilancia real, ¿sí? Cuando tengamos... Es decir, mira, eso tiene que ver con un problema de la cultura democrática colombiana. Y aquí, con el mayor respeto de las personas que se sienten identificadas con una tendencia política muy particular en Colombia, que es el centro, y es la idea de que la política es unidad. Mira, aquí sí ya vamos a meter un poco más denso en temas de filosofía política. Cuando uno lee el fundador de la ciencia política, que es Maquiavelo tiene un libro que se llama los discursos de la primera década de Tito Livio, y dice: lo que llevó a que Roma fuera una república grande, estable, era que dentro de la política todas eran facciones diferentes que se tenían que organizar institucionalmente para regularse entre ellas. Es decir, ellos tenían una figura que se llamaba el tribuno del pueblo. El tribuno del pueblo era una especie de órgano de control, de contrapeso de la gente pobre, de los plebeyos, para que los ricos, en Roma eran los patricios, las clases altas, no abusaran del pueblo. Entonces, claro, la política que funciona es división, pero tramitada institucionalmente. O sea, división, diferencias. Tú no eres mi enemigo al que yo tengo que matar, tú eres mi adversario al que yo tengo que vencer en política.
esa es una visión de la política que para nosotros en Colombia ha sido muy difícil de interiorizar, porque como hemos estado en guerra, entonces pensamos que lo opuesto a la guerra es la unidad, y no. Bien decía Michel Foucault, la política es la continuación de la guerra por otros medios, por un medio donde no nos matamos. Entonces, solucionar un problema de guerra como el de Colombia no es que todos pensemos igual y entonces todos del mismo partido. Fíjate que aquí hemos tenido esa opción, esa obsesión, la unidad nacional, alguien que nos una. No, la política no es unión. Son consensos hasta donde se pueda y diferencias en todo lo demás. Y eso institucionalmente lo que hace es que ninguna clase social, ningún grupo político pueda pasar encima de otro, que es un poco los modelos parlamentarios europeos. Para formar gobierno tú tienes que hacer alianzas, te pueden vetar en cualquier momento, bueno, etcétera. Eso es una lógica bien interesante. Nosotros nos hemos dejado ganar de esa lógica de la política es unidad, no nos fijemos en las diferencias, y entonces, como esa ha sido la lógica, con esa lógica, el fiscal es de unidad del presidente, el procurador, el defensor del pueblo, y entonces hoy cuando vemos que las diferencias sociales están allí, no tenemos ni al fiscal que está diciendo que hay que confiscar los camiones, no tenemos al defensor del pueblo que estaba de vacaciones el fin de semana mientras mataban gente, sí, porque ellos son la unidad de gobierno, han sido elegidos en unidad cuando son poderes que para funcionar tendrían que ser opuestos, tendrían que ser distintos entre ellos para que haya una vigilancia real. Si no, todo esto que nosotros llamamos el sistema de pesos y contrapesos, pues no tiene sentido. Pero claro, es que hay un riesgo. A la gente le gusta mucho lo que pasa, por ejemplo, en El Salvador. Nayib Bukele se ha vuelto un tipo muy famoso en nuestro país. Bueno, puede que haga cosas buenas, yo no digo que no. Es simplemente que es un tipo muy peligroso porque hoy en día es prácticamente el que controla la unidad completa de El Salvador y su voz está por encima de la de cualquiera. Ese exceso de poder daña. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay un presidente que tiene al fiscal, que tiene al procurador, que tiene al contralor, que tiene al defensor del pueblo, que tiene a todo el mundo de su parte, entonces no tenemos quien nos defienda de él. Sí, no hay una regulación institucional. Y el Congreso es mayoritariamente gobernista, entonces tampoco el Congreso nos sirve. Solo nos queda el sistema judicial, pero es mucho más lento e interviene menos eficientemente en este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que hay puntos para revisar, también a veces un poco impopulares, pero que hay que pensar nuestra cultura democrática aquí, con más para profundidad. La entrevista. Daniel Felipe nos hace una pregunta importante también que considero que es bien interesante para abordarla, y es que se ha referido al debilitamiento del gobierno, ¿verdad? Pero también puede haber un desgaste y agotamiento por parte de la comunidad, como la que se ha visto en el sur de la ciudad. ¿Qué se debe de hacer dentro de esa situación? Bueno, entiendo que esa pregunta se inspira en lo que pasó en Ciudad Jardín, supongo yo, que viene por allí. No, pues es que eso es inevitable. ¿Qué se debe hacer? Si hay algún manifestante que escuche esto y de pronto la esté pensando un poco, garanticen los cordones humanitarios, que las galerías estén abastecidas. No es que dejemos pasar el caviar y los lujos, no, es que la gente pueda comprar, porque por ley de oferta y demanda los precios en las tiendas se van a subir y ahí los especuladores también van a aprovechar. El señor de la tienda no necesariamente se está aprovechando subiendo el precio, es que él también tiene que ir a comprar y está teniendo problemas. Necesitamos que entre el combustible para que no pase lo que está pasando y la gente robando gasolina. Es decir, no los estoy justificando, pero es que también la situación nos lleva a un punto tal donde gente que normalmente no haría ciertas cosas las empieza a hacer. Entonces, un poco es bloquear y ya no es una solución. Es decir, si los mismos manifestantes son capaces, como insisto, el ejemplo de Sameco es muy bueno, de organizarse y de garantizar y sobre todo de evidenciar, porque eso es muy importante, no solo es en tu punto de concentración, deja pasar los alimentos, no solo es eso, es además de eso, evidéncialo, porque es que estamos también tenemos que manifestarlo virtualmente, porque es que hay censura, digamos, hay estados que no se ven, hay lives que no se ven, hay cosas que no se pueden ver para afuera, entonces hay que tomarle foto, hacer el video, no solo de cuando el policía nos dispara,
hagamos el video, evidenciemos cuando en nuestro punto dejamos pasar la comida, cuando garantizamos que las ambulancias pasen, ¿sí? Es decir, esa es la única forma de mantener el apoyo popular, es la única forma que el paro no se desgaste. Claro, obviamente va a haber un desgaste normal del cansancio de la gente. Si nosotros bloqueamos y pum, bloqueamos y nada más, en 2 o 3 días más vas a tener la mitad de la ciudad en contra del paro y ahí sí se acabó el paro. Hasta ahí llegó, porque lo que sostiene hoy el paro es la solidaridad y la empatía popular con la gente que está en el paro. Pero tenemos que ser solidarios y empáticos con la gente que no puede estar en el paro. Pero yo tengo una niña, ahí al fondo están los dibujos. O sea, yo estoy a favor del paro, pero si yo no toca darle comer a mi niña, créeme que ya me empiezo a preocupar, porque es que digamos, todos entendemos la política como una forma, y así debe ser, de cooperar y ayudarnos para estar bien. Entonces, el motivo en que la misma política nos hace estar mal, la empezamos a rechazar. Eso es muy importante. Yo creo que es eso. Claro, hay señores en algunas partes de la ciudad que lo que quieren es vivir su vida normal como si nada estuviera pasando, y no, tampoco. Hay muertos, hay violaciones de derechos humanos a 20 cuadras de nuestra casa. Yo vivo en Cali, vivo en el norte de la ciudad, y hace poco, muy cerca de mi casa, estaban dando plomo. Sí, estaban detonando. No me digan que eso es normal, porque no es normal. Yo soy asesor de trabajos de grado, entonces, pues aunque obviamente uno tiene la mayor flexibilidad que se pueda en las universidades privadas, a veces es complejo, pero pues me he encontrado con algún estudiante donde al fondo usted escucha las papas bomba o las bombas aturdidoras, porque todo hay que decirlo, los manifestantes no han usado papas bombas, sino son las aturdidoras que usa el SMAT. No estamos normal, entonces tampoco podemos pretender estar normal, pero hombre, la comida hay que pasarla, la gasolina hay que dejar que se surta, necesitamos que las ambulancias tengan gasolina. Esa es la única forma en la que podemos garantizar que el paro se mantenga. Si el pueblo se pone contra el pueblo, es falta de inteligencia. Organización popular es lo que hace falta allí. Pero siento que la gente está entrando en razón, solo que hay que garantizarlo y visibilizarlo. Yo creo que ya estamos dándonos cuenta que si no lo hacemos, si no garantizamos los corredores humanitarios, pues esto se cae. Imagínate la noticia: el universitario se queda sin oxígeno porque no dejaron pasar el camión en Sameco. Pues ese día hay que ir a reclamar desde Sameco y se cayó la legitimidad del punto. O lo que pasa en Puerto Resistencia. ¿Por qué es tan maravilloso Puerto Resistencia? Porque allá tú casi no ves o casi no escuchas que hay vandalismo, que no es, digamos, los mismos manifestantes organizan y garantizan, digamos, una cierta moralidad, una cierta convivencia dentro de la manifestación, y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, alguien comenta lo de los estados emocionales. Bueno, eso es importante. No podemos, que vamos a estar todos bien. Claro, por supuesto. Que así tengamos comida, pues, mentalmente nos estamos agotando y estamos sufriendo también a cada uno de los muertos que se han perdido. Pero bueno, yo quiero agradecerte por el espacio que diste. Yo creo que todos los colegianos quedaron un poco más claros los temas de políticas públicas que hablamos, con respecto a denuncia, con respecto al paro, con respecto a organización, debilitamiento. Y nada, muchísimas gracias, David, por esta entrevista. Fue asombrosa, fue buena. No, a ti, al Clau, a Lina, a todos allí, es un gusto. Yo siempre estoy atento en lo que pueda, en lo que mi voz pueda servir de alguna manera, pues allí estaré. Un abrazo, mucha suerte, mucha suerte con toda esta situación, y nada, a resistir, a organizarnos y a ser empáticos con los demás. Que estuvieron pendientes de toda la transmisión, espero que de alguna u otra forma les haya servido este live, y va a quedar guardado en las plataformas de YouTube. Muchas gracias a todos por haber estado, y nada, estamos hablando para el próximo jueves. Hasta luego.